IA de México. Presenta inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. ¿Qué tal, querida audiencia? Les saluda Karim Goudiaby, conductor del programa de inversiones inmobiliarias. Es un gusto poder acompañarlos una vez más aquí en Grupo Imagen, Radio y TV Multicast. Feliz de poder pasar estas 2 horas juntos y de platicar, por supuesto, de lo que nos gusta, lo que nos apasiona, bienes raíces. Siempre lo hacemos con un ángulo un poco particular. Obviamente buscamos entender qué está pasando en el mundo y cómo esto impacta obviamente la inversión inmobiliaria y cómo nosotros como inversionistas, por supuesto, podemos aprovechar estos movimientos, a veces micromovimientos, muchas veces macromovimientos, a veces movimientos ligeros, desafortunadamente desde hace 6 meses, movimientos constantes de la economía mundial. Platicamos antes de entrar al aire con Carlos López Jones, que es nuestro primer invitado, nuestro economista in-house. Mensaje para David Páramo, que acabamos de cruzar. David, por favor, no nos robes a Carlos. Viene aquí para platicar con nosotros en el programa de lo que sucede en el mundo, intentar descifrar lo que sucede en el mundo en realidad y ayudarnos a tomar decisiones inteligentes de inversión. ¿Cómo estás, Carlos? Karim, bueno, pues sorprendido todos los días, ¿qué te puedo yo decir? No todos los días tenemos noticias nuevas. Cada vez peor. Es que te decía, Donald Trump, por ejemplo, ha abierto 5 frentes. El frente migratorio, el frente del comercio internacional, el frente del comercio, voy a llamarlo doméstico, porque el tema casi es como si fuera una sola zona, ¿ok? El frente de la guerra con Rusia y Ucrania y el frente ahora de la guerra en el Medio Oriente entre Israel, Hamas, ahora Irán. Muchos frentes. Muchos frentes en donde no le ha estado yendo tan bien como él quisiera. Se tiene que salir del G7 el lunes, es la gran noticia. Y dice, pues tengo que ver el tema de Israel con Irán, y llevamos 72 horas sin saber cuál es esa gran decisión que iba a tomar. Y hoy en la mañana nos dice, bueno, me voy a esperar otras 2 semanas. Entonces como que pues, más bien fue como pretexto lo del G7, en donde tenía que haber platicado con Europa y a lo mejor no quiso quedar mal con Rusia, en donde tenía que haber platicado con el primer ministro de India, con la mexicana, con Claudia Sheinbaum, que son los 2 países que más reciben remesas, y está todo este tema de este impuesto a las remesas de Estados Unidos, que ya fue aprobado, de 3.5%, ¿no? Entonces, son muchísimos frentes. Habló con China, pero pues, no quedó muy claro cómo quedó el acuerdo comercial. Parece ser que sí hay un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Reino Unido. Habló con Japón, pero el primer ministro japonés ahora nos dice, pues sí hablamos, pero no llegamos a un acuerdo como tal, etcétera, etcétera, ¿no? Son demasiados frentes los que ha abierto Donald Trump, y evidentemente cada noticia que da Estados Unidos, al ser la primera potencia del mundo, bueno, pues impacta a los mercados financieros, y sobre todo para el mercado inmobiliario, esta incertidumbre que está generando, bueno, pues está provocando que se detengan también las inversiones en Estados Unidos. En un momento en el que la inflación en Estados Unidos está afectando fuertemente, tenemos reportes ya en Estados Unidos de que tenemos una gran cantidad de morosidad. La morosidad está aumentando en el sector inmobiliario norteamericano. Vamos a ver esto cómo afecta en los próximos meses. Y bueno, en México, pues, ¿qué te digo? Y ahora vamos a platicar de la relación, obviamente, entre la política americana monetaria y, por supuesto, la política monetaria mexicana. Pero muy interesante que el clima... salimos de un clima y a veces olvidamos un poco lo que pasó en los últimos 2 años, porque pues parece que era hace una década. Pero los últimos 2 años fueron pasados por parte de los bancos monetarios peleándose contra la inflación, haciendo absolutamente todo para contener esta inflación. Sí, hay que recordar que en 2020 viene esta pandemia, los bancos bajan su tasa a 0, casi todos los bancos desarrollados, pero después en 2022 que salimos de la pandemia y hay una gran demanda de servicios, también tenemos la invasión de Rusia a Ucrania. Eso eleva el precio del trigo, de los cereales a nivel mundial, y la inflación se va otra vez al tope, al 7-8%, y evidentemente es cuando los bancos centrales tienen que subir su tasa, y estábamos regresando a tener tasas otra vez, vamos a llamarle normales. Europa ya está en 2%, China de manera muy interesante baja su tasa a 0.5%, Japón anda en 0.5%, y México la traía muy alta, en 11%, fue una alza muy importante, anda en 8.50%, y bueno, esta semana también tuvimos datos importantes de inflación que nos harían pensar que Banco de México no debería de bajar su tasa la próxima semana, pero muy probablemente sí lo va a hacer, ¿no? Contra toda lógica. Y Estados Unidos la deja en 4.25, cuando hace 6 meses yo te hubiera dicho ahorita ya tendríamos que estar en 3.5. Exacto, y ahí es donde quería tu análisis, porque yo me acuerdo muy bien de nuestras pláticas, donde platicamos de que
Primero, la política monetaria americana y la política monetaria mexicana tradicionalmente son espejos. Estamos viendo que no. Ahora hay una pequeña separación porque de un lado tenemos a la Fed y nuestro presidente de la Fed que está bajo muchísima presión de Donald Trump, que llama a veces hasta su despido o su renuncia, ok, imagínate. Y la Fed que había dado indicaciones, una orientación de que si las cosas iban bien, iban a ir bajando, y ya desde hace ya varios ciclos mantiene la tasa como una manera de decir, oye, pues el ciclo económico americano no está yendo tan bien. Básicamente ayer se reúne la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, y lo que ellos dicen en su comunicado y en la conferencia de prensa posterior, lo que dice Jerome Powell es, a ver, señor Trump, el aumento de aranceles genera inflación. Y si usted genera inflación, yo no puedo bajar la tasa. Ese es el primer punto. El segundo punto es, está generando mucha incertidumbre. No sabemos en qué va a terminar todo esto. Y no se refieren a la guerra entre Irán e Israel, pero hay un gran temor. Si esta guerra se profundiza, si se amplía y eso provoca que el precio del petróleo regrese a 80, a 100, a $120, pues evidentemente eso va a generar presiones inflacionarias en Estados Unidos. Entonces, la solución de la Fed es decir, nos vamos a esperar un par de meses más para tener información. Le está diciendo a Trump, acelere las negociaciones, ya queremos tener un escenario estable, no podemos estar cambiando cada semana lo que está pasando. Y en el caso de México, a pesar de que la inflación ha estado subiendo de 3,5 a 4,5 por el alza del salario mínimo, por la depreciación del tipo de cambio, el Banco de México ha estado tomando la decisión, polémica sin lugar a dudas, de bajar su tasa de inversión de referencia de 11.25, ahorita está en 8.50, probablemente la va a llevar a 8%. Ya el subgobernador Jonathan Heath dijo, me parece que va a ser una decisión dividida esto de bajarla, pero todo indica que la vamos a bajar. Y esto aquí en México es porque, a contrario de Estados Unidos, donde a pesar de esta dinámica de inflación, la economía sigue produciendo empleos y sigue operando, aquí al contrario hay una contracción o hay un descenso muy importante, y entonces esta manera de bajar la tasa es una manera de intentar reactivar la economía, ¿no? Sí y no. Sí la baja, o sea, sí reactivas la economía cada vez que bajas la tasa, pero no es como en Estados Unidos, que sí es un mandato. En México no es mandato del Banco de México reactivar la economía. Aquí, no sabía esto. Sí, aquí su mandato es único, solamente tiene que controlar la inflación, pero aquí sí la presión de presidencia y de la Secretaría de Hacienda para que Banco de México baje la tasa, pues aquí sí está dando resultados, cosa que en Estados Unidos no les está dando resultados. Pues sí. Ahora, ¿cómo esto impacta, por supuesto, con el sector inmobiliario ahora? Si platicamos un poco y lo vamos a intentar ver desde todos los ángulos posibles, qué es positivo, qué es negativo en los segmentos, diferentes segmentos del mercado, interés social o lujo, ¿cómo impacta una baja de la tasa de interés de Banco de México? Mira, en los primeros 6 meses del año lo que nos han mostrado los bancos es que el costo anual total de los créditos hipotecarios se ha mantenido estable. Ya la presidenta, el secretario de Hacienda están platicando con los bancos, pues tuvimos una reunión de los bancos, de la Asociación de Banqueros de México, y hablaron con la presidenta y le dijeron, sí vamos a bajar el costo hipotecario. Entonces creo que es muy buena noticia, creo que volveremos a ver tasas de un dígito que no habíamos visto en 4 o 5 años en el sector hipotecario, y evidentemente eso va a reducir la mensualidad. Hoy vamos a poner un ejemplo. Si la tasa está en 11%, bueno, pues por cada millón vas a pagar 11,000 pesos y te pedirán ingresos por 33,000 pesos, más o menos. Si la tasa baja a 9%, te van a pedir ingresos por 27,000 pesos. Entonces, evidentemente, hay más gente que gana 27,000 pesos que la que gana 33,000 pesos, y habrá más compradores para la propiedad, por un lado. Y por otro lado, aumenta el valor de las propiedades. Porque si hay más personas que pueden comprar mi propiedad, hay más demanda. Hay más demanda y evidentemente habrá más personas. Eso por el lado positivo. Por el lado negativo, bueno, pues tenemos mucha incertidumbre en el país sobre cuáles van a ser las nuevas reglas, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado tienes pues menores tasas que reducen el costo mensual de tu hipoteca, y por el otro lado tienes esta incertidumbre. ¿Qué es lo que le podemos recomendar a la gente? Punto número 1. Si va a comprar, compre. No se preocupe. ¿Por qué? Pues porque puede comprar a tasa fija.
Número 2, si ya compró a tasa del 11,5%, 12% su crédito, espérese un par de meses, en el segundo semestre del año muy probablemente va a haber ofertas para que usted renegocie, le bajen la mensualidad o le den una lana o pasen o le amplíen el plazo con la misma tasa, etcétera, etcétera. Vamos a ver muchas cosas interesantes. Es buena noticia para el sector inmobiliario que bajen las tasas. Quiero que platiquemos también de lo que platicamos antes de entrar aquí al aire, de las remesas y del impacto que pueden tener las remesas sobre el sector inmobiliario, como quizás una fuente de financiamiento de mexicanos viviendo en el extranjero, en Estados Unidos, que decidieran quizás invertir aquí o simplemente como motor de la economía mexicana. Mira, normalmente las remesas una parte, no sabemos qué cantidad, pero más o menos podemos estimar entre el 15 y el 20% se dedican al sector autoconstrucción. Explican muy bien por qué hay estados en México en donde la autoconstrucción se lleva a cabo y es normal. Un mexicano se va del otro lado y le manda a su pareja, a sus hermanos, a su mamá, a su familia dinero y le dice, oye, constrúyeme mi casa, o veme comprando un terreno, o ve mejorando tu propia casa, ve construyendo un cuarto. Entonces, en ciertos estados, te podría yo decir Oaxaca, Michoacán, partes de Jalisco, partes de Colima, partes de Zacatecas, Durango, todo este sector explica muy bien la autoconstrucción. Más que otra parte es la autoconstrucción. En sexenios anteriores, el gobierno trató de hacer programas donde, mira, yo te voy a hacer este programa en donde si tú pones un peso, yo te pongo otro peso. Tú pones un peso de remesas, yo pongo otro peso de temas recurso público. Pero el gobierno norteamericano no le gustaba mucho porque dice, oye, estás promoviendo la inmigración ilegal y entonces ese tipo de situaciones no permitían. Pero a mí me parece que es un buen programa en donde el gobierno pone un peso si tú pones otro peso y permite que haya más inversión en el sector construcción. Ahora, ¿cuál es tu perspectiva del punto de vista de la negociación que existe entre Estados Unidos y México y Canadá en materia del TEMEC? Y quiero regresar a lo que platicamos hace un par de meses cuando dijimos, pues, Trump lo que quiere a través de los aranceles es que haya acciones aquí claras sobre el control de dos factores importantes para su política doméstica, migración y control de las drogas, fentanilo principalmente. Y vimos ahora con esta aceleración de la presión sobre los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, que quizás es algo más que quiere, ¿no? O que no ha sido satisfecho por los avances quizás que se han dado en la primera parte de este semestre, ¿no? Vamos por partes. Fentanilo le ha ido muy bien. Ya hay una reducción interesante en el número de sobredosis, de fallecimientos que han habido en Estados Unidos. Es una cosa muy extraña porque no les interesa la cocaína ni la marihuana, nada más les interesa que no haya sobredosis de fentanilo. Van bien porque estos son los que ves en la calle. Exacto. Los otros están escondidos debajo de un puente, pero es una pena decir esto. Pero caminar en algunas ciudades de Estados Unidos donde ves a gente que está medio zombies, esto obviamente no debe de ser muy agradable ni para el turismo, ni para los residentes locales, ¿no? Y sobre todo porque son personas en edad productiva, es el hermano, es el amigo que a lo mejor estaba estudiando y que de repente cae en las adicciones y de repente te enteras que falleció por una sobredosis, ¿no? O sea, son personas, vamos a llamarle de alguna manera, inocentes que tomaron malas decisiones y que caen en esta sobredosis y evidentemente, bueno, pues eso se ha reducido de manera muy importante. Está el tema de inmigración, que yo ahí te diría, creo que más bien es un tema en donde a Trump le ha ido bien políticamente y cuando quiere desviar la atención dice, bueno, pues ahora nos toca irnos en contra de California o nos toca irnos en contra de Dallas. O no. Es un tema más de distracción y de que miren que sí estoy trabajando y que sí tengo esto. El tema de cruces ilegales es impresionante cómo han reducido la cantidad de personas que han detenido en la frontera entre México y Estados Unidos. Pareciera ser que ahí sí tenía razón Donald Trump al decir, es que entra toda la gente porque no estamos haciendo lo correcto para detenerlos. Efectivamente, sí los ha reducido de manera muy importante. Y en el TEMEC yo te diría que por lo que estamos viendo en cuanto a acero y aluminio, tiene más que ver con un bloque comercial. Creo que Estados Unidos lo que quiere hacia finales de 2026 es tener un bloque comercial muy claro, México, Estados Unidos y Canadá, que le haga frente a China. Que China no utilice a México como trampolín hacia Estados Unidos, que es ahorita el temor. Ya lo detuvo en alguna manera, no hemos visto ya nuevos anuncios de empresas automotrices chinas que vayan a poner una planta en México cuando decían que estaban muy interesadas,
Hay que señalar que varias plantas automotrices chinas sí se han puesto en otros países de América Latina, ya están entrando esos países, y en México, aunque se han vendido una cantidad importante de autos chinos, no hay plantas automotrices, que sería el segundo paso. Entonces, pareciera ser que por ahí va. Hay un tema con el acero. Hay que recordar que traíamos un primer impuesto del 25%, ahorita está en el 50%, y ya hay algunas sanciones contra empresas mexicanas que sí estaban trayendo de manera ilegal acero chino a México, y no nada más estaba quedando en México, porque sé que en México no es problema. El problema es cuando lo haces pasar como acero mexicano a Estados Unidos, y en Estados Unidos cuando revisas químicamente los componentes de ese acero, dices, no, esto no es mexicano, esto es chino. Ojo, no tienes una bola de cristal y te voy a hacer una pregunta complicada aquí. Deberíamos de llevarte una así. Así le preguntamos a Carlos de predecir lo que va a pasar en el futuro y le hacemos regresar 6 meses después diciendo, ¿viste? Pero no, pero... Regresaremos. ¿Cómo ves el siguiente semestre? Muy, muy complicado, ¿no? Yo te diría, ¿qué nos falló en la bola de cristal? No esperábamos varias cosas. No esperábamos que Estados Unidos se peleara con Europa. Eso está cambiando el mundo entero porque estamos viendo una Europa que resurge. Eso no había pasado en 80 años. No esperábamos un Estados Unidos que se aliara con los países árabes, ¿no? Y que dijera, bueno, pues Israel tendrá que hacer su juego. Por eso en este momento vemos que está dejando sola a Israel, aunque dice que la apoya, pero pues realmente no hay armas ahí. Eso es algo que no habíamos visto. Evidentemente, Trump tiene que ir preparando las elecciones intermedias de 2026, porque si pierde en 2026 la mayoría, tanto en el Congreso como en el Senado norteamericano, pues se va a meter en problemas para su segunda mitad del año, ¿no? Entonces, tiene que recuperar de alguna manera la popularidad para apoyar a los candidatos, que no se cambian todos, pero sí algunos. Entonces, yo te diría, punto número 1, yo espero que el conflicto entre Israel e Irán no dure más allá de 2-3 meses. Que tengamos un último semestre ya sin ese conflicto, que deberíamos de tener una economía norteamericana todavía tambaleante, creciendo al 1,5 en lugar del 2,5 que habíamos visto. En México creo que vamos a empezar a ver cuáles son las nuevas sentencias del Poder Judicial que nos preocupan mucho, que a todo mundo nos tienen en vilo, pero eso lo sabremos tal vez hasta el primer trimestre de 2026. Entonces hay mucha incertidumbre. Lo bueno es que 2026 es un año de deporte. Los años, no, pero en serio. Bueno, primero es una oportunidad para México de ganar una Copa del Mundo. ¿Okay? Siempre bromeo con mis amigos mexicanos que si necesitan una, nosotros en Francia tenemos 2. Así que igual podemos prestar una. ¿Okay? No, para que nadie me conteste en las redes sociales y que me insulte después. No, pero en serio, eventos masivos de este tipo ayudan tradicionalmente un poco a la euforia en el consumo, ¿no? Ayudan en el consumo, ayudan en la publicidad, porque evidentemente las grandes empresas se suman a estos eventos, ponen camisetas, ponen boletos, ponen cualquier cantidad de cosas. Yo te diría, lamentablemente, la Ciudad de México en temas inmobiliarios no está aprovechando esto, porque estamos a un año y ya sabemos, por ejemplo, que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no va a estar listo, ¿no? Está el tema de Tlalpan y Santa Úrsula, donde se ubica el Estadio Azteca, y no se está haciendo nada, ¿no? O sea, teníamos mucho tiempo para prepararnos como ciudad, para cambiarla, embellecerla, mejorarla, invertir y mejorar, dejar una mejor ciudad para después de 2026, y perdimos esa oportunidad. Eso realmente me duele, ¿no? Vamos a regresar, haremos un programa dedicado al impacto de la Copa del Mundo. Justamente, Carlos, nos vamos a separar en unos segundos. Ahora, recuérdanos dónde te podemos seguir en las redes sociales, por favor. En X, @Carlos López Jones, el Substack de Carlos. Substack de Carlos, entonces me encanta, @Carlos López Jones. Ha sido un placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal ha ido? ¿Bien? Lo ha hecho perfecto, ¿no, verdad? Aquí tiene un acompañante con nosotros, Carlos, así que te mandamos un saludo. Vamos al corte, equipo, continuamos. Bien, continuamos, equipo, y agradecemos por supuesto a Carlos López Jones por haber compartido con nosotros todos estos conocimientos, y va a ser bien interesante ahora continuar con Javier Hernández, que se conecta con nosotros en la sección de ¿qué prefieres?, ya que hablamos obviamente de la próxima decisión de Banco de México, Banxico, de quizás bajar esta tasa directriz principal, la tasa de referencia al 8%, lo que es una buena noticia para obviamente el sector inmobiliario. Y con Javier vamos a preguntarnos qué es mejor, comprar cuando el mercado está en auge
o esperar a una corrección para aprovechar mejores precios. Y esto es muy similar a lo que platicamos justamente antes con Carlos. ¿Qué es mejor? ¿Comprar ahora o esperar a que las tasas de interés bajen, por ejemplo? Javier, ¿cómo estás? Estás conectado con nosotros vía Zoom. Es un gusto saludarte. Bienvenido al programa, como siempre. Vamos a pasar un poco de tiempo juntos. Cuéntame un poco entonces, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué prefieres? ¿Comprar cuando el mercado está en auge o al contrario, esperar a una corrección? Un gusto saludarte, Karim. También saludar a tu auditorio. Como siempre, es un placer poder aportar algo aquí. Y bueno, lo primero que yo tendría que hacer una reflexión es sobre el término comprar, ¿no? Siempre que significa obtener algo por un precio, nada más. Y esto hace que me lleve a una reflexión precisamente. Si al menos pudiéramos acertar en el estimado de valor, podríamos estar cumpliendo con la definición de comprar, ¿no? Por lo cual, realmente a mí me gusta más la palabra inversión, ¿no? Invertir en una propiedad, ¿no? Y en estos momentos, si la palabra es, la pregunta es muy atinada en estos momentos, ¿no? Ya que siempre ha sido esta inversión inmobiliaria, pues a lo largo de la historia, una de las opciones más seguras y más rentables, ¿no? Y al momento de tomar decisiones de inversión, pues es esencial entender el ciclo económico en términos generales. Los bienes raíces tienden a ser una inversión a largo plazo, por lo tanto es fundamental mirar más allá de las fluctuaciones a corto plazo y realmente aprender a evaluar la situación a futuro, porque hemos tenido situaciones y tú has estado presente, ¿no? Informado sobre lo que ha pasado con el mercado inmobiliario de pronto, ¿no? El huracán Otis en Acapulco, ¿no? Nosotros lo vivimos. Previamente hubo inversionistas, hubo compradores, hubo vendedores, ¿no? Que finalmente, después del huracán, pues cambiaron las expectativas que tenían, ¿no? Y también lo vemos precisamente en el mercado inmobiliario de otras zonas, como Tulum, por ejemplo, ¿no? O como el mismo Mazatlán o algunas otras zonas del país que nos hacen reflexionar en lo siguiente. Primero, los inmuebles son un recurso que no solo se usa cuando la economía no está en la mejor fase del ciclo, ¿sí? Sino también cuando está en situaciones adversas, ¿no? ¿Por qué es importante no perder de vista esto? Porque los inmuebles son inversiones de baja volatilidad, puesto que aunque el mercado vaya lento o pase alguna circunstancia, siempre hay demanda por casas. O sea, siempre habrá la necesidad de rentar, de pernoctar, de vivir, de comerciar en algún inmueble, ¿no? Siempre. Incluso en el mercado inmobiliario, pues debe haber un diferenciador muy importante, ¿no? Y tenemos que aprender a diversificar, ¿sí? Por otro lado, las inversiones inmobiliarias siempre son o han sido seguras, ¿no? Invertir en inmuebles es una apuesta segura, puesto que la demanda por, por casas o por departamentos o por cualquier inmueble no hace otra cosa más que crecer, ¿no? A través de su misma plusvalía. Entonces, esto es algo muy importante antes de responder a la pregunta, Karim. Y finalmente, el mercado siempre se recupera. O sea, cuando el ciclo económico empieza a dar la vuelta, las personas que compraron barato por las condiciones de una crisis económica, por ejemplo, pueden beneficiarse siempre de la parte alta del ciclo y su inversión siempre se ve beneficiada. Entonces, Esto, por lo cual, Karim, yo me atrevería a dar esta conclusión, ¿sí? La elección entre comprar en un mercado en auge o esperar una corrección, pues depende de la tolerancia al riesgo en realidad, ¿eh? Y los objetivos de inversión de cada persona. O sea, no hay una respuesta única que sea la mejor para todos. No, yo, por ejemplo, en Tulum es un mercado que de pronto la gente dice, no hay que invertir ahorita, pero no quiere decir que la situación que se viva hoy por la alta, ¿sí? O la falta de demanda que hay ahorita, ¿sí? Signifique que no hay que comprar, hay que saber comprar y qué tipo de inmuebles comprar, ¿no? Y de pronto, pues la gente se pone a vender desesperada porque las rentas vacacionales, pues ya no están dejando lo que dejaron cuando ellos decidieron comprar. Y eso es un error porque realmente, pues el mercado en un momento se va a recuperar, ¿sí? Como parte de la conclusión, yo diría, bueno, pues es un horizonte de inversión. O sea, si tienes una inversión, tienes que pensar que es una inversión a largo plazo.
Sí, es menos importante el momento exacto de compra por las mismas fluctuaciones del mercado que a corto plazo suelen ser realmente menos relevantes, ¿sí? Yo quiero ver un Tulum, por ejemplo, ¿no? En los siguientes años recuperado, con otra visión de negocio, y aquellas personas que vendieron por pánico, pues seguramente se arrepentirán en un momento, ¿no? O en alguno de los otros mercados como Acapulco, por ejemplo, ¿sí? Javier, quédate Entonces, conmigo. Me gustó mucho, mucho tu análisis. Qué buen análisis hiciste y qué buena manera de contestar este que prefieres equipo. Díganme en las redes sociales lo que ustedes opinan. Me encuentran como Karim Neximo. ¿Qué prefieren? ¿Comprar en un mercado de auge o al contrario esperar a una corrección del mercado? Vamos al corte y vamos a continuar contigo, Javier. De hecho, regresamos. Bien, vamos a continuar inversiones inmobiliarias y nos vamos a quedar con Javier Hernández, sintonizado con nosotros para platicar de joyas de inversión. Nos va a acompañar después, de hecho, al mismo tiempo, Pablo César Piña, quien es el propietario del desarrollo Marietas, el CEO de IDPR Desarrollo o Development. A los dos les saludo. Javier, regularmente tú y yo buscamos nuevos destinos de inversión, justamente que presentan cierta ventaja para el inversionista, tanto geográfico que retorno de inversión, que su momento en el ciclo de inversión. Vamos a empezar, si quieres, con una pequeña presentación y después me van a platicar de la Perla del Pacífico. ¿Cómo están? sí, bueno, pues un gusto, como te comentaba Karim, aquí con nosotros. Paulo, un gusto, bienvenido. Hola, buenas noches. Mucho gusto. El placer es nuestro, Pablo. Platíquenme entonces un poquito de esta gran oportunidad de inversión. Muy bien, Karim. Bueno, pues yo como profesional en inversiones y sobre todo de desarrollos residenciales y turísticos, pues siempre un análisis previo, ¿no? Y una auditoría, vaya, de lo que tenemos que promover a nuestros inversionistas. Y primero, pues el destino, tú sabes, destino Mazatlán, que es del que vamos a hablar. Sí, no hace falta ya hablar mucho de Mazatlán porque realmente es la perla del Pacífico, con toda esta gastronomía, toda esta propuesta de crecimiento, de proyección, que obviamente pues la hace muy, muy interesante, ¿no? Y que además, bueno, pues es un mercado que ha crecido muchísimo y que se debe hoy en día su crecimiento pues a los jubilados internacionales, esa gran afluencia de estadounidenses, canadienses que nosotros tenemos por largas temporadas o que incluso ya viven en Mazatlán, las familias jóvenes que están llegando también atraídas por oportunidades laborales de los diversos sectores que se están activando hoy. Y por supuesto que todos aquellos que invierten en propiedades para vacacionar, pero sobre todo para tener opciones de retorno de inversión, ¿no? Que son las grandes oportunidades que tenemos hoy en día y que precisamente hoy vamos a poner en la mesa una propuesta muy interesante que es de las que ya poco hay en Mazatlán y que son las de mayores rendimientos continuos y que son muy alcanzables para el inversionista. Entonces, esta es la parte que nosotros queremos promover. Por supuesto, pues las ventajas que tenemos nosotros en cuanto a la propuesta del desarrollo que es Marietas, que además me encanta poder promover esto porque tiene mucho que ver con las Islas Marietas, precisamente del estado de Nayarit, en donde a través de un jardín vertical nos hace vivir esos momentos de aquella parte del país, ¿no? Entonces, además de esta parte romántica, digamos, y propuesta del desarrollo, bueno, pues tenemos realmente lo más importante, que es la plusvalía que otorga la zona, con un 11% anual promedio de plusvalía, vaya, y el impacto precisamente que tiene en las ofertas de alojamiento, en las rentas vacacionales, y que hace que precisamente el retorno de inversión sea un atractivo de inversión muy, muy importante, ¿no? Entonces, esta es la parte del desarrollo Marietas Tower, ¿sí? Condo Boutique, que estamos promoviendo el día de hoy, Karim. Explíquenme un poco aquí, si quieres, el modelo económico. ¿Es un desarrollo con un esquema tipo condo hotel, donde hay una gestión, administración por parte del desarrollador, o la oportunidad para el inversionista de comprar en realidad un departamento? Y si es el caso, cuéntame un poco de las tipologías, por favor. Y, Pablo, si nos quieres apoyar con esto y yo voy al final con la tipología con mucho gusto.
Claro que sí, con mucho gusto, Karim. Mira, Marietas Condo Boutique es un desarrollo, un proyecto que estamos haciendo y sí estamos invitando inversionistas y tanto familias que quieran adquirir un departamento, ya sea de una, tenemos los loft y tenemos de 2 recámaras. Y si quisieras tener 3 recámaras, pues podemos hacer un lock-off, ¿no? Entonces, está diseñado para tener control las 24 horas de acceso de la gente, eh, una buena ambiente dentro del mismo proyecto. Y sí, eh, nosotros brindamos la administración de Condotel, ¿no? Si hay algún inversionista que dice, oye, ¿sabes qué? A mí me interesa invertir, pero yo no voy a ir todo el año, me interesa rentarlo el 80%, pues nosotros le ayudamos, ¿no? Y Esto tiene muy buenos rendimientos, esa es la realidad. justo te iba a platicar de los rendimientos. Tradicionalmente a mí me gusta mucho en el sector turístico, en el mercado turístico, la inversión de residencias secundarias, recomendar la inversión en condotel porque el hotelero, el operador tiene un interés obviamente en maximizar la ocupación, en mantener la propiedad 100% en estado perfecto para los futuros huéspedes y esto impacta positivamente, por supuesto, la plusvalía de la propiedad a lo largo del tiempo y por supuesto la rentabilidad. ¿Qué porcentajes de rentabilidad podemos esperar en estas condiciones de mercado justamente? Pensando que el año que viene, además, como decía antes, pues vamos a tener un año donde pues los focos del mundo estarán en México, gracias por supuesto a la Copa del Mundo y esto debería de repercutir en todos los mercados, por supuesto. Mira, nosotros estamos en preventa. El proyecto se está construyendo, entonces tenemos todavía 4 niveles más de lista de precios que vamos a presentar, ¿no? Entonces, el inversionista o el cliente que desee en este momento adquirir alguna propiedad, pues va a tener la posibilidad de subir su valor entre un 25 y un 30%, más lo que genera la misma plusvalía de la ciudad que bien comentó ahorita Javier, que anda en el 11%. Entonces, a la vuelta nosotros estamos entregando en 18 meses ya los departamentos al 100% terminados. Entonces, tenemos ahí cerca de un 15 más un 25 que traemos cerca de un 40% de plusvalía. Sí, que podríamos generar, es aproximado, ¿no? Dependiendo mucho del mercado, pero ha sido un dato que efectivamente se ha generado aquí en Mazatlán. Esto es muy dinámico, es muy interesante justamente tener este tipo de resultados. Javier, platícame tú un poquito entonces del perfil de inversionista que ves para este tipo de proyecto y vamos a repasar un poco las tipologías y los costos, por favor. Y claro, con gusto. Sí, el desarrollo tiene 62 departamentos, o sea que hay que tomar decisiones rápidas. De ellas son 28 departamentos de 2 recámaras y 34 departamentos tipo loft de 1 recámara. Y aquí es en donde yo quiero hacer una acotación, porque es la gran oportunidad que hay. Esos departamentos que van desde 41 metros cuadrados hasta 90 metros cuadrados, con precios únicos en el mercado, que ya prácticamente hay muy poca oferta de esto, 2.150.000 pesos hasta 4 millones, ¿sí? Requieren decisiones oportunas, porque son las mejores inversiones. Primero, por la ubicación. Estamos ubicados muy cerca del centro, muy cerca del acuario, a 3 calles del malecón, ¿sí? A una corta distancia de las letras de Mazatlán, que es un punto de referencia muy importante, y muchos atractivos más. Entonces, la parte de la ubicación nos permite precisamente la propuesta que nosotros tenemos para el mercado, que es un mercado de clase media, sí, clase media alta, cualquier inversionista incluso que quiera hacer su inversión, vaya por 2, 3 departamentos, bienvenido, va a tener un alto rendimiento, ¿sí? Y pues las amenidades que se ofrecen como parte del desarrollo, ¿sí? Aparte de estacionamiento, tenemos una alberca muy interesante en la planta baja que precisamente goza de este jardín vertical, ¿no? Que es muy, 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 muy interesante, ¿sí? Un gimnasio y en la parte del octavo piso encontramos también un bar, ¿no? Que también lo hace muy, muy interesante. Entonces, es un concepto tipo boutique, ¿sí? Y está diseñado para lograr una
fusión de armonía entre la persona que va a pernoctar ahí, ¿sí? Y los atractivos que ofrece la situación geográfica, la ubicación del desarrollo que tenemos, Karim. Javier, ¿cuándo vas a presentar este proyecto a la comunidad de inversionistas? Pues mira, esto urge porque realmente tenemos ya vendidos algunas unidades y para el día de hoy que tenemos una promoción especial que rápidamente ahorita Paulo va a comentar, que se hace muy interesante, el domingo, este próximo domingo, ¿sí? Que estamos hablando que es día 22, domingo 22, a las 10 de la mañana tenemos el webinar de inversión. Ahora, Paulo, equipos, ¿quieres comentar la promoción especial que tienes el día de hoy? dame chance nada Sí, más antes claro. de que se nos escape el tiempo, Pablo y Javier, aquí. Para los que nos están escuchando, que están en el auto, que quieren saber más de este proyecto que se llama Marietta Towers en Mazatlán, les invito a que se pongan en contacto con nosotros al 56 33 12 13 14. Es el 56 33 12 13 14. También pueden escanear el código QR que tienen en la pantalla. Pablo, recuérdame precios y, por supuesto, la oferta que quisieran compartir con la comunidad de inversionistas aquí en Sí, Grupo Imagen. como bien comenta Javier, empezamos en los 2.150.000 a los 4.200.000 y traemos ahorita la oferta de la gente que cierre en los próximos 15 días, sí, para este fin de semana, entregarles los departamentos amueblados. Ya cuentan los departamentos con varios acabados muy importantes que nos distinguen un poco del mercado, o sea, entregamos un poquito más. Pero ahorita traemos esta oferta, ¿no? De darles el departamento amueblado. Vale, estupendo. Entonces, equipo, departamentos totalmente amueblados. Tenemos departamentos desde 2.2 millones de pesos, una oportunidad de plusvalía del 15 al 25% por año. Habrá un webinar de inversión que va a realizar Javier con su equipo. Les invitamos a ponerse en contacto con nosotros al 56 33 12 13 14. Repito, 56 33 12 13 14. También pueden escanear el código QR que tiene en la pantalla. Vamos al corte y continuamos. Oye, pues qué gusto dar la bienvenida a una nueva colaboradora aquí en nuestro programa de inversiones inmobiliarias. Un programa que genera vocaciones, que transforma justamente a cada una de las personas que nos ayuda a hacer este programa en analista, en experto en el sector inmobiliario. Damos la bienvenida a Valeria López, responsable comercial de Balance, que nos va a platicar un poco de esta joya de inversión. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Karim. Es un gusto estar compartiendo de nuevo contigo el espacio y bueno, ahora los micrófonos. Bien, pues será, y aquí estás en tu casa siempre. A ver, platícame un poquito de este proyecto que se llama Balance. Es un desarrollo que está en Yucatán y que en menos de un año de su lanzamiento ya está casi agotado en casi un 50%. Es un proyecto que normalmente se iba a entregar o se iba a comercializar en 4 años. Y este ritmo, pues al final del año estará ya terminado. ¿A qué crees que se debe este éxito? Así es, Karim, pues muchísimas gracias. Efectivamente, atención inversionistas, Balance es la oportunidad que no debes dejar pasar. Te voy a explicar, Karim. Este desarrollo, la verdad es que promete ser el éxito de IAD. ¿Por qué? Además de que es un desarrollo que ha generado bastante escasez, déjame comentarte que para nuestros inversionistas es un gran canal. ¿Por qué? Porque este desarrollo se encuentra a pie de carretera. Ojo, esto nos implica, Karim, que el inversionista que haga, obviamente, pues su inversión en esto, asegura el mundo y el pase a 2 mundos maravillosos. Déjame comentarte que sabemos perfecto que Yucatán nos puede ofrecer la maravilla de las playas, del turismo, pero también nos puede ofrecer todo lo holístico, toda la zona natural, toda la zona preservada y sobre todo los grandes cenotes y bellos que tenemos. Estoy, de hecho, pensando un poco en la ubicación de este proyecto que me acuerdo muy bien que nos presentó Male aquí en el programa. Es un proyecto que también tiene un poco esta vocación a poder crear
una especie de atmósfera muy parecida a Tulum, pero en Yucatán. Exacto. Entonces, para las personas que buscan invertir en un lugar donde la conexión con la naturaleza será muy importante, obviamente tener un espacio muy tranquilo, donde van a poder construir en realidad una casa agradable de retiro o una segunda residencia o hasta en realidad un negocio donde vienen a disfrutar las personas que buscan un espacio de descanso en realidad. Claro que sí, Karim. Justo ese es el motivo por el cual hicimos Balance, se hizo este gran desarrollo, no solamente también por las vibras tulaminates que puede transmitir esto, sino también, Karim, déjame comentarle algo a nuestros inversionistas muy importante. Imagínate que a partir de 75 pesos diarios puedes tener la oportunidad de invertir en tierra. Imagínate, o sea, la verdad, ¿qué no hacemos con 75 pesos diarios, Karim? No los gastamos en el cafecito, ¿no? En las galletas, en las papas, pero el hecho de que tú puedas invertir desde 75 pesos diarios en un terreno que obviamente va a tener lo mejor de los dos mundos, la playa y sobre todo el espacio tan maravilloso que nos puede ofrecer la naturaleza, no lo vas a encontrar, Karim. Me encanta porque quise preguntar a ChatGPT qué puedes hacer con 75 pesos diarios. Claro. Y lo único que es capaz de darme es en realidad comida de supermercado, desayuno sencillo, comida económica, un snack, antojos, una comida corrida, callejera, pagar tu transporte público, algunos artículos personales del hogar, una recarga telefónica, pero nada de bienes raíces. O sea, me ayuda a entender cómo puedo gastar dinero, no me ayuda a entender cómo puedo invertir, y tú tienes una solución para ello. De hecho, platícame de cuáles son las características que distingues justamente como características distintivas para Balance. Claro que sí, Karim. Pues atención, comunidad de inversionistas, toma, por favor, bolígrafo y papel y anota el siguiente número si es que estás interesado en lotes de tipo 300 metros cuadrados con todas las facilidades de pagos. Y déjame contarte, Karim, que vamos a tener en las 4.5 hectáreas que tenemos en este desarrollo, amenidades, 12 amenidades para que tú, inversionista, puedas disfrutar. Desde miradores, área de fogata, pet park, gimnasio al aire libre, ciclovía, huerto, todo esto, Karim, por solo una inversión que genera realmente muchísima plusvalía. A ver, ¿cuál es el tamaño del lote aquí, el lote tipo? Mira, el lote tipo es de 300 metros cuadrados. Tenemos facilidades de pago hasta 36 meses sin intereses. Escucha bien, inversionista, 36 meses sin intereses. Si esto para ti es algo llamativo, por favor, te pido que hagas una llamada perdida al 56 33 12 13 14. Repito el número, 56 33 12 13 14. Y a la gente que nos está sintonizando desde su pantalla, pues los invito a escanear el QR que está apareciendo en estos momentos. Muy bien, platícame un poco del precio. Yo quiero un lote de 300 metros, entiendo que voy a pagar 75 pesos diarios, 36 meses de financiamiento, pero ¿cuál es el costo del lote? Mira, ahorita el costo del lote está alrededor de los 153,000 pesos, pero esto es únicamente por promoción. De hecho, Karim, quiero hacer un llamado a toda nuestra audiencia para que pueda hacer este llamado, y nuestro equipo de ventas se va a comunicar con ustedes para darles todos los detalles de nuestro próximo webinar. Que ojo, Karim, déjame comentarte que tenemos una promoción exclusiva para los primeros 5, escuchen bien, 5 inversionistas que confirmen su asistencia a nuestro webinar. Vamos a tener, descuentos del 20% en el valor del lote, ¿ok? Como segundo, les ofrecemos que estén registrados en una rifa, Karim, que vamos a estar, no te imaginas, regalando un viaje VIP a Yucatán. ¿Quién te da esto? Pues a mí me encanta la idea. Primero me llevo el descuento, 20%, 150,000 pesos. Esto me da 30,000 pesos de descuento. Si lo divido por los 2,250
pesos más o menos de mensualidad. Yo sé que tengo aquí en realidad unos 12, 13 meses de descuentos, o sea, casi un año, Claro. un poquito más de un año, de hecho, de ahorro sobre mi financiamiento, lo que me va a facilitar mi plusvalía. Y además voy a entrarle en esta rifa. Equipo, si quieren saber más de este proyecto, es muy sencillo. Pónganse en contacto con nosotros, ya conocen el teléfono, manden un WhatsApp al 56 33 12 13 14, 56 33 12 13 14. También pueden escanear el código QR. Se trata de comprar tierra en Yucatán. El proyecto se llama Balance, lotes de 300 metros cuadrados por un precio de 150 mil pesos con un 20% de descuento para las 5 primeras personas que se van a poner en contacto con nosotros al 56 33 12 13 14, manden un WhatsApp o escaneen el código QR. Bravo, vale, hiciste un gran trabajo, vas a regresar aquí pronto Claro que en el sí. programa, ha sido un placer. Nosotros, equipo, vamos a tomar un pequeño descanso y nos vemos en la segunda hora de Inversiones Inmobiliarias. Continuamos en Inversiones Inmobiliarias y feliz de platicar con Carlos Porcel, experto en negociación, comunicación y mediación. Carlos, creo que estos últimos meses han sido bien interesantes. Si lo sabíamos, lo esperábamos, la llegada de Donald Trump iba a ser un cambio tectónico, literalmente en el orden mundial. Había hecho su campaña sobre temáticas polarizantes, sobre temáticas que forzosamente iban a crear conflictos, pero no creo que imaginábamos que el mundo se iba a desatar de esta manera. Y hoy tenemos una situación donde hay frentes económicos abiertos entre socios históricos, pienso entre México, Canadá y por supuesto Estados Unidos, normalmente aliados con un objetivo común. Hay frentes abiertos con la Unión Europea y obviamente con China y los países de Asia, una guerra comercial que arrancó Donald Trump de manera tremenda. Y agregamos ahora una guerra física de las personas entre países. Entrábamos en el mandato de Donald Trump con la guerra de Rusia y Ucrania. Todos pensábamos que se iba a terminar rápidamente y ahora agregamos el conflicto entre Israel y Hamas. Y todo esto vamos a intentar entender qué está pasando detrás del escenario del punto de vista de la negociación y dentro de este contexto intentar descifrar algunas estrategias que quizás los empresarios que nos escuchan puedan usar en sus actividades inmobiliarias o no inmobiliarias. Y lo menciono porque a mí que me gusta tanto la negociación, pienso que es cada vez más abrumador porque hay cada vez más variables en realidad y platos un poquito ahí en el aire, como este juego de plato chino donde vas intentando mantener a los platos como girando. Y me preocupo y pienso, oye, ¿cómo gestiona un negociador este tipo de situación? ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Gabriel, bien, gracias. Pues sí, efectivamente son demasiados frentes abiertos, ¿no? Y normalmente es difícil cuando vas a negociar abrir demasiados frentes. Por eso muchas veces hablamos de dividir la negociación para ir atacándola poco a poco. En este caso, el mundo, la verdad es que está completamente descompuesto. Están pasando cosas que no imaginamos que iban a pasar y entonces estas grandes potencias tienen relación unas con otras. Tú dices Trump obviamente está en el problema económico, en su negociación económica Canadá, México y el mundo. Está en su tema geopolítico, en donde está metido con el tema de Ucrania y Rusia. También ya se metió, o por lo menos ahí le están coqueteando para que entre al tema de Israel-Irán. Es decir, él ya tiene demasiados frentes abiertos, unos abiertos por él y otros pues por su posición de líder de una potencia del tamaño que es. Y esto complica todo. Él tiene que empezar a decidir qué asuntos va a empezar a atender formalmente, qué otros va a tener que delegar. A mí me parece que aquí hay una cuestión bien interesante desde el punto de vista de la negociación, que es que la gran teoría negociadora, las teorías negociadoras, emanan siempre de los conflictos entre países. O sea, los grandes principios de los conflictos fuertes son las guerras, son las posibilidades de guerras, y de ahí emanan las estrategias que bajan a lo que tú decías, a empresarios, a inmobiliarios, porque la teoría del conflicto muchas veces está basada en esto. Y ahorita estamos viendo conflictos potenciales y conflictos reales. Y viene el tema, entonces, cómo manejar las amenazas. Ahorita podemos ver demasiadas amenazas desde que platicábamos, desde que Trump amenazaba con sus aranceles,
Ahora las amenazas de que Irán le dice a Trump, si te metes, ya verás lo que va a pasar, pero también las amenazas cumplidas o las intimidaciones, que son las de Israel hacia Irán. Fíjate, hay un tema en la estrategia de negociación que es la estrategia del conflicto. Es genero conflicto para provocar negociación. Y Irán, de alguna manera, tenía o tiene su cuestión nuclear más como intimidación que con la idea de usarlo, porque obviamente es una responsabilidad muy grande pues lanzar una bomba atómica, ¿no? Pero Israel utiliza esa intimidación como un pretexto no para amenazar a Irán de que se desarme, sino para, con una clara intención, pareciera, desde mi punto de vista, de realmente actuar. Entonces, hay amenazas que intimidan y que buscan que el otro haga algo, y hay amenazas que justifican lo que yo ya quiero hacer. Es decir, oye, si no firmamos hoy, Karim, te voy a demandar. En realidad no quiero firmar contigo, quiero demandarte, ¿no? O en realidad no tengo una demanda fuerte y lo que busco es que firmes. Entonces, esa parte de entender las amenazas se ha dado muchísimo en la Guerra Fría, por ejemplo. Estados Unidos tenía bombas atómicas, Rusia bombas atómicas, y era la intimidación. Si tú me atacas, yo te ataco. Ahora lo que pasa es que están sucediendo cosas que no creímos que iban a suceder nunca, ¿no? Trump pone aranceles que son imposibles de pagar, generan un problema económico en su país y en los otros países. Israel se lanza contra Irán, Irán contesta a Israel, ya Estados Unidos está viendo si se mete o no se mete, ya hay otros países que también estamos en una situación muy compleja. Y si yo me dijeran, oye, ¿tú quisieras ser el negociador de este tipo de cosas? No, claramente no. ¿Por qué? Porque aquí normalmente no hay una buena negociación al final de todo esto, ¿no? Porque es muy complejo. Y yo veo, y ahí en esta etapa del desempeño de la película, un poco de la obra de teatro, siento que es más un juego de ajedrez, donde en realidad las decisiones que tomas hoy van a tener consecuencias más adelante en el juego que son difíciles de poder anticipar, ¿ok? Y este juego multivariable que no es sencillo. Y pensamos un poco en lo que pasa en la actividad de un empresario para compartir una analogía y ayudar a la gente a entender. Yo como negociador no negocio únicamente en mi cabeza. De hecho, dijimos muchas veces que negocias en la cabeza de la contraparte. Pero ¿qué herramientas uso para asegurarme de poder entender qué está pasando o qué esperaría que pase después de cada una de mis exigencias, de mis tácticas, de mis estrategias? Porque yo puedo imaginar, además veo a Trump a veces, no quiero decir que él está más sencillo, pero imagino a veces que como hombre más poderoso del mundo, con todos los viajes que existe, llegar a mantener en tu cabeza una película completa de las piezas del rompecabezas y poder ver la pieza y también su rol dentro del juego entero debe de ser sumamente difícil. Muy complejo, no lo puede hacer, de hecho. Tiene que tener gente que tome temas y que se los esté transmitiendo. De hecho, hizo una declaración muy desafortunada cuando dijo que deberían de salir todos de Teherán, ¿no? En esta declaración, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿qué parte de tu historia adentro que traes y tú da esta confusión no estás entendiendo que hacer una declaración de ese tamaño, el hombre más poderoso del mundo, es por lo menos irresponsable? Entonces, claro, eso te sucede cuando tienes demasiadas ideas, demasiados frentes. Necesitas tener como un CEO en una empresa, pues tiene a sus directivos que están atacando determinadas situaciones y negociándolas ellas. Y yo soy el gran director de la orquesta, pero yo no puedo tocar todos los instrumentos porque no puedo estar brincando de silla en silla. Entonces necesito saber poner responsables que atiendan. Ahora, yo tomo la decisión, sí, pero una decisión informada. A mí me da la impresión que ahora esto explotó tan rápido y hay tantas piezas en ese ajedrez que no las mueve solo una persona, sino es el mismo ajedrez, pero que varias manos están metiendo las piezas. Entonces, de pronto, pues, ya no se entiende lo que tú dices, hacia dónde va, para qué moviste la reina ahí, no entendí tu jugada, ¿no? Y es un poco el concepto de game theory, donde tú piensas que influyes en el juego, pero cada uno de los actores tiene en realidad su implicación. Y hay un elemento importante también que quería tocar contigo en materia de negociación, especialmente el rol de Donald Trump, que es a la vez la figura la más poderosa del escenario y a la vez la más débil.
¿Okay? Y mi argumento aquí es el siguiente, quiero entender un poco tu perspectiva con respecto a esto. Todos quieren involucrarlo en el conflicto, pero más lo involucras en el conflicto, menos probabilidad tiene él de poder controlar lo que realmente debería de hacer y resolver algo que le permita mostrar que es America First. America First era, vamos a asegurarnos de que domésticamente tengamos un crecimiento fuerte, no gastamos dinero en guerras inútiles o en conflictos que requieren de mucho dinero. Eliminó USAID, había prometido un fin del conflicto de Ucrania-Rusia, y hoy en día, al contrario, pues al abrir todos estos frentes, vas a tener que reconstruir a Gaza, vas a tener que reconstruir a Ucrania, vas a tener que reconstruir a Israel y a Irán en algún momento, porque si no creas esto, el conflicto o la serie de conflictos que se crearon, pues solo van a crear más conflictos en el futuro que podría ser peor. Entonces, ahí mi punto es, ¿cómo cuando negocias, qué haces de la persona la más poderosa? ¿A dónde la escondes o hasta tan lejos la alejas justamente del escenario principal? Porque viste lo que pasó en el G7. Pues tengo que atender algo, entonces me voy. Entonces, estás diciendo que estar con los 7 líderes más importantes del mundo es menos importante y tienes que regresar para atender algo más prioritario. ¿Cómo gestionas esto? Porque hay muchos hombres de ego que quieren estar involucrados en la negociación cuando quizás es un error. Claro, es un gran error. De hecho, es uno de los grandes errores, es el estado de necesidad y el estado de necesidad normalmente en una negociación es la necesidad de demostrar que yo soy fuerte, que sé, que puedo más que tú, etc. Y ese es el gran error y uno de los grandes errores de la negociación. Y yo creo que Trump tiene algo de esto, pero también tiene una cuestión de que lo están llamando. O sea, es decir, él tiene una encrucijada muy fuerte. Irán le dice, si te metes, todo va a ir mal. Entonces él en esa intimidación tiene que valorar dos cosas. Si no entro, puedo quedar como que fui superado por una intimidación y me dejé llevar por eso, no tengo poder. Pero si entro, puedo generar una situación que ya no quiero, que me va a implicar poner dinero, reconstruir, meterme, etc. Entonces él ahorita está en un problema muy grave. Y lo que él tendría que buscar como negociador, al ser el que puede definir las piezas y las cargas hacia un lado u otro, es dar un paso atrás. Porque yo no estoy en el conflicto, yo no me estoy peleando. Ahora, ¿me necesitas tú para acabar con los búnkers de Irán? Sí, pero esa es una cuestión más comercial, ¿no? O sea, en todo caso, compra mi tecnología. No me hagas que yo mande aviones propios con la bandera de Estados Unidos a hacerlo. Entonces, yo creo que a él el problema que está teniendo es que él ha abierto tantos frentes, se metió en lo de Ucrania, él habla demasiado, que ese es otro de sus grandes problemas, dice demasiado, lo están tratando de involucrar. A Israel le conviene que se involucre porque Tom pone una persona fuerte o un país fuerte a su lado, e Irán no quiere que se involucre porque no quiere que esa persona los pueda atacarlos, ¿no? Entonces, es un juego bien interesante de cómo muevo mis piezas. Y el que peor parado está quedando es Estados Unidos. Porque haga lo que haga, se vaya hacia donde se vaya, es una decisión que para algunos va a ser buena y para otros va a ser mala. No es como decir voy a ir a ayudar a los niños que están en estado de necesidad, de hambre, etcétera, en un lugar del mundo. Eso siempre se va a ver bien. Pero cuando dices, oye, voy a ayudar a una nación para que ataque a otra, o voy a dejar de ayudar a una, y eso va a provocar que la ataquen y la destruyan, es una posición muy complicada. Él debería dar dos pasos atrás y decir, yo soy un observador, y cuando se necesite ayuda que sea para beneficio de un país, de la población civil, etcétera, yo entro, pero no una ayuda bélica. Pero es una situación bien compleja, ¿no? O sea, que no vemos muchas cosas, ¿no? Que además oímos lo que nos dicen. Exactamente. Además no estamos en The Situation Room o en estas conferencias telefónicas que hacen, pero interesante para los que, como nosotros, negociamos asuntos, contratos, entender cómo esas estrategias
funcionan y pueden servir para ganar una batalla o ganar la guerra, como lo decimos muchas veces. Quiero regresar al tema de las amenazas con una pregunta para ti. Decías que hay amenazas visibles y hay amenazas reales, hay amenazas que vas a ejecutar, otras que te sirven de demostrar el balance de poder que hemos hablado muchas veces y que permite indicar que hay en realidad un músculo. Hoy vemos como no solo los gobiernos ejecutan, más bien vocalizan sus amenazas, sino también como van moviendo piezas para mostrar estas amenazas. Pienso en los barcos de guerra que se están estacionando en esta zona de manera preventiva. En materia de escala, ¿cómo tú gestionas justamente o consideras justamente esto de yo te amenazo, yo muestro mi músculo, yo te ejecuto, por ejemplo, una amenaza con un tiro? No sé, ¿cómo llegas a...? Porque también a lo que voy con esto es que tienes las amenazas y también tienes, al ejecutar estas amenazas, la necesidad de seguir en la negociación, que no es fácil. Yo pienso en la posición de Irán y de Israel, que se bombardean, pero que siguen hablando propiamente, ¿no? Porque tienen que salir del conflicto de cualquier manera. O alguien lo debe de hacer. Claro, pero ahí ya cambió tu negociación. Ya tu negociación no es de no me ataques y vamos a desarmarnos nuclearmente. No, tu negociación es cómo paramos esto. Sí. Y en las negociaciones muchas veces pasa eso. Es lo que se llama, antes de entrar rápidamente, es lo que le llamamos Black Swan. Es cuando encontramos un cisne negro en la negociación. Algo que no te imaginabas que podía pasar y que te podrían contestar, de pronto surge. Pero ¿es positivo o negativo el Black Swan? Es positivo. Es positivo. Es como un unicornio. Es como un unicornio. Es como encontrar algo increíble. A mí me pasó en una negociación donde de pronto descubrimos que la persona con la que estábamos negociando tenía presiones de gente muy poderosa. Y entonces decía, si no lo resuelvo... Ya, entonces ese es un Black Swan. Que está en la esquina del ring de box y tiene que encontrar una solución. Pero tú no lo sabías. Tú no lo sabías. En el momento en el que él, al descubrir sus intereses, lo ves, entonces ahí tienes una herramienta poderosísima. Va a negociar porque sí. Ahora, hay dos tipos de amenazas. Pero ¿cuál es el Black Swan aquí, por ejemplo, entre Irán y Israel? Para entender. Que Israel, por ejemplo, estoy sorprendido que Israel no hizo un trabajo, yo creo, de entender que con su armamento no podía destruir a Irán en la parte de sus búnkers nucleares. O sea, yo no puedo creer eso, que ahorita estén pensando que necesitan una bomba de Estados Unidos para hacer eso. Sí. A ver, ¿cómo haces eso? Entonces, ese es un Black Swan. O sea, para Irán eso es... entonces, por eso ahora yo me volteo y le digo a Estados Unidos, si te metes... estás en problemas, el mundo lo va a padecer. Y esto también ayuda a regresar con el concepto del balance de poder. A veces piensas que el más fuerte es mucho más poderoso que ti. Yo imaginaría que el nivel de sofisticación de los secretos servicios israelíes, obviamente del ejército israelí por su necesidad constante de estar preparado, su apoyo de armamento americano, yo diría, pues contra un país como Irán, voy a decir, entre comillas, no tan rico, no tan fuerte, y al final no terminan con este conflicto. De la misma manera que imaginaba que Rusia iba a terminar con Ucrania de manera rápida, y es un conflicto que se ha alargado muchísimo. Claro, es que entonces no mediste bien tu fuerza o no entendiste bien la fuerza del otro, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vemos una vez más, ¿no? Sí. No sabemos si por ahí Israel saca una bomba y acaba con eso, o mete o manda a personas físicamente y lo hace. Pero al final del día ese es un tipo de Black Swan. Sí. Ahora, hay en las amenazas, regresando a este tema de las amenazas, hay amenazas que son más sutiles y hay amenazas que son más directas, ¿no? Si yo te digo, si tú entras a la guerra a Estados Unidos, vas a padecerlo. Ya hay una amenaza directa. Y en cambio, yo podría darte una amenaza sutil, decirte, si tú llegas o empiezas a negociar con Israel, es posible que yo tenga que optar por otras cosas. Es una amenaza más sutil, ¿no? Como cuando el que te dice, si no firmamos hoy, no firmamos nunca, o si no firmamos, o sea, yo tengo otras opciones en caso de que no lleguemos a un acuerdo. Entonces, ¿cómo tú tienes que detectar las amenazas? Las detectas desde el nivel donde vienen. Hay tres tipos de amenazas o personalidades que asumen las personas cuando amenazan. Uno como víctima,
es que busca que lo veas, que lo reconozcas, que te des cuenta que está ahí en la negociación, que tiene algo de poder y que te puede amenazar. Esa es una amenaza pues un poco estéril. La otra amenaza es la del fanfarrón, la del blofero, ¿no? Que te dice cosas que no son ciertas, que no van a pasar y que no puede cumplir. Y la última es la del pragmático, la que sí te va a cumplir. Si tú logras identificar esto, entonces ya puedes empezar a desactivar las amenazas. Vas a guardar este concepto porque vamos a ir al corte y vamos a terminar con otro bloque de 7 minutos para platicar de esto porque es sumamente interesante. Pero Carlos, como siempre, quiero darte la oportunidad de explicar cómo acompañas las empresas en negociación o en comunicación. Lo vamos a hacer a la vuelta. Recuérdanos nada más cuáles son tus redes sociales. Mis redes sociales es Negociación Carlos Porcel, en Instagram y en LinkedIn Carlos Porcel. Excelente. Hay un código QR, equipo. Si quieren ustedes platicar de una situación de negociación con Carlos, como lo hicimos con varios de ustedes, no duden en ponerse en contacto con él. Vamos al corte y continuamos contigo. Me gusta cuando extendemos así las pláticas porque quiere decir que estamos tocando cosas interesantes. Yo hubiera querido, Carlos, te lo digo, hubiera querido cuando empecé en mi carrera tener justamente estos cursos de negociación avanzado. Y lo que sucede muchas veces es que aprendes por experiencia. Y es un error, porque piensas que negociar es improvisar, cuando en realidad negociar es sumamente estratégico, táctico y es sumamente analítico. Y aquí en estos conflictos vemos que hasta las naciones más preparadas se dejan caer en situaciones de bloqueo donde pues, encontrar la solución no es nada sencillo. Así que regresamos un poco al tema de las amenazas y de estas etapas en la escala de amenazas hasta su ejecución, para que terminemos este asunto. Sí, decíamos, entonces, si tú logras detectar las amenazas, vas a poder gestionarlas. Tú dices, oye, yo debo hacer amenazas, me preguntan mucho, ¿es bueno hacer amenazas o no? No es bueno ni malo, depende cómo las uses. La amenaza es una estrategia, es una intimidación, no le llamen amenaza, si quieres suena fuerte, podemos hablar de ultimátum, pero es una especie de estrategia. Ahora, en Harvard han desarrollado un método muy interesante para desactivar las amenazas en temas económicos, ¿no? Y que le llaman DEAL, ¿no? Que son estas 4 letras que significa diagnostica primero la amenaza. ¿Qué tipo de amenaza? ¿Es débil, fuerte, real, posible? ¿Es una víctima? ¿Es un fanfarrón? ¿Es un pragmático? ¿En realidad te la va a cumplir? ¿No? Y luego explora el interés de por qué te está amenazando. En realidad le está preocupando que no podamos cerrar, qué le interesa, qué situaciones está viendo que no avanzamos. O sea, tú debes de explorar. No debes de engancharte en una guerra de poderes, porque, por ejemplo, es muy típico de los abogados. Si no firmas, nos vemos en tribunales. Pues nos vemos en tribunales, ¿no? Y entonces ya se van muy contentos porque hicieron una amenaza contra otra. Y eso fue pues, un gran error, porque ellos no tienen que ver por ellos, tienen que ver por a quién asesoran. Luego también tienes que indagar, preguntar, hacer preguntas respecto de cómo podríamos encontrar otras opciones para avanzar en la negociación. ¿Qué otras opciones podemos tener nosotros mejores que las que me dices que tienes fuera como posibilidades si no llegamos a un acuerdo, ¿no? Y finalmente etiquetar la amenaza. Es bien importante señalarle, decirle, oye, esto que me estás diciendo, Karim, me suena a una amenaza. ¿Crees que podamos encontrar otras maneras de seguir avanzando o resolverlo? Yo te desarmo en el momento en que te digo, ya detecté que me estás amenazando y tienes 2 opciones, o la cumples o dejas de seguirme amenazando con eso y seguimos avanzando. Y esa es la forma en este juego de empezar a controlar las situaciones. Tú decías el ajedrez. El ajedrez también es un juego de amenazas. Sí, sí. O sea, yo amenazo a tu alfil para que tú muevas tu alfil o me amenaces acá y provoque que te descubras y entonces me metas. Es decir, es un juego de estrategia. De acuerdo. ¿No? Me gusta. Deal, diagnostica, explora, analiza y señala la amenaza. Deal es etiqueta, ¿no? En label, en el inglés. Label en el inglés, para que la gente entienda. Deal, de deal, make a deal en inglés. Deal. Y entonces, diagnostic, explore, análisis, label. Okay, esto nos permite entender. Me encanta cuando compartas estos frameworks de este tipo porque ayuda a la gente a entender y a darse cuenta que ningún negociador negocia en el conflicto. No es una amenaza contra amenaza directa, es primero intento entender qué está pasando, guardo la calma y lo que vemos en realidad, el show que hay cuando los políticos están detrás, hay gente mucho más calma, mucho más tranquila, que en lugar de reaccionar con emociones, analizan
y comparten una posición. Oye, Carlos, aprovechamos el tiempo que nos queda. Ahora nos quedan unos 3 minutitos. Cuéntanos un poco de tu actualidad. Voy a hacerte el comercial porque nosotros, equipo a través de IA de México, mi inmobiliaria, 1600 asesores, trabajamos con Carlos, capacita a nuestros asesores en negociación inmobiliaria. Me parece fundamental en el momento de mostrar valor al cliente final, propietario o por supuesto comprador, de que yo como asesor le puedo ayudar a negociar los mejores términos. Y la gente piensa en precio, pero el precio es una de las tantas variables que se negocian y que aseguran la tranquilidad de una buena inversión o de una buena compra. Eso lo haces con nosotros, pero cuéntanos. Esto lo hacemos a través de una membresía, Karim, que es unas 3 sesiones al mes, en donde en vivo yo participo y les explico cómo funciona la negociación. Hablamos del deal, hablamos de las estrategias y tenemos una sesión de laboratorio práctico donde hacemos casos reales, en donde los suscriptores hacen, digamos, ahí sus ejercicios, sus prácticas para aprender en ese espacio y luego poderlo llevar hacia afuera. Y además tenemos cursos, tenemos talleres que son, digamos, un taller cerrado de principio a fin para que aprendas alguna estrategia, alguna herramienta, una habilidad. El problema o las 3 cosas que normalmente tiene un negociador es, primero, que no tiene claridad, ¿no? O sea, las personas no tienen claridad qué quieren hacer. 2, les faltan habilidades. Y habilidades que creen tener, pero que no saben que hay muchas más y que no las exploran. Y 3, no se preparan, no saben prepararse. Nosotros ayudamos a que estos 3 obstáculos se superen y que dejes de perder convicción en tus procesos, porque luego a mí me llega mucha gente y dice, es que yo no cierro, es que no puedo cerrar, ya perdió convicción. ¿Por qué? Porque no tiene las herramientas para generarse la convicción. Claro, no todo se puede cerrar, no todo puede salir bien, pero la convicción no la puedes perder y la tienes cuando conoces esto. Y eso es lo que hacemos nosotros en la membresía. Tienen además acceso a una plataforma donde están grabadas las sesiones y no pueden entrar. Hay retos, tenemos un roadmap en donde yo les explico exactamente cómo funciona todo el proceso. Y de esta manera van incrementando sus capacidades y sus habilidades. Y además acompañas a las empresas que tienen asuntos a arreglarlos a través de un proceso de mediación. Equipo, les invito altamente a ponerse en contacto aquí con nuestro experto en negociación, Carlos Porcel. Lo pueden encontrar a través de las redes sociales. También tiene un libro sumamente interesante, Negociar sin sudar, y le pueden contactar a través del código QR que tiene en la pantalla. Gracias, Carlos, como siempre. Nos vemos en el siguiente programa. Vamos al corte, equipo, y continuamos. Bien, continuamos Inversiones Inmobiliarias y nos conectamos ahora con Mauricio Aguilar, gerente de ventas de Amata. Mauricio, es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Karim? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí con tu audiencia. Un placer. Pero igual tú estés muy bien. No, yo súper bien, siempre súper bien. Te agradezco mucho la pregunta. Oye, vamos a platicar de la procrastinación en materia de inversión inmobiliaria. Siempre decimos que el mejor momento para invertir era ayer, obviamente, porque los precios ayer eran mucho más económicos y nos damos cuenta que la tendencia de los precios solo sube. Pero en realidad, esta procrastinación para el sector inmobiliario es algo que también ocurre en otros segmentos de nuestra vida. ¿Qué opinas? Sí, de hecho, todo lo verdaderamente importante que tenemos en nuestra vida, en nuestro día a día, es algo que dejamos siempre para después. Estoy 100% seguro que muchos de nuestros inversionistas en este momento van a identificarse con esta analogía, porque tenemos todo al alcance para hacer mejor las cosas, para tener un futuro realmente pues bueno, pero lo dejamos para mañana. Siempre creemos que va a haber otras oportunidades, siempre pensamos que el día de mañana va a ocurrir algo diferente y mejor para nosotros, pero la realidad es que no. Por ejemplo, comer mejor, hacer ejercicio, aprender a invertir, cuidar nuestro futuro, siempre hay una excusa, siempre hay un mañana lo hago. Pero mientras tú pospones las cosas, inversionista, las oportunidades no te van a esperar. No van a estar ahí en la puerta de tu casa esperando a ver a qué hora te tomas acción para tomarlas. Hoy vengo a hablarte del único activo que ha construido riqueza generación tras generación. ¿Y qué es esto, Karim? Es la tierra. Y no cualquier tierra. Hablamos de Tulum, el epicentro del crecimiento inmobiliario en el sureste mexicano. Esto es algo buenísimo. ¿Por qué? Porque Tulum tiene algo que muchos destinos turísticos en nuestro país ya no tienen. ¿Y qué es esto? Tierra. Y algo importante de la Tierra es que la superficie total del planeta, menos del 30%
es tierra firme, y de ese porcentaje cada vez es menor la porción disponible para poder invertir. El suelo no se fabrica, inversionista, el suelo no se repone, no se imprime, no es como ir a la papelería y reimprimir más tierra. Es por eso que es finito, y lo que es finito, ¿qué crees? Crece de valor año con año. Esa es la regla tan sencilla, la regla de oro detrás de las altas plusvalías, y es por eso que quienes invierten en tierra hoy están asegurando su tranquilidad el día de mañana. Así que, inversionistas, si tú estás interesado en poder acceder a este tipo de oportunidades en la joya del Caribe mexicano, que es Tulum, no te estoy hablando de un lugar que no conozcas, es solamente el epicentro del turismo internacional. Si quieres acceder a este tipo de oportunidades, manda un WhatsApp al 56 33 12 13 14 para que te podamos explicar en nuestro próximo webinar informativo. Y bueno, obviamente puedas tener este pedazo de tierra en el paraíso. Ahora, Karim, yo sé que tú eres muy fan de las playas. Tulum, como bien sabes, pues no solamente es un paraíso, sino es un foco del desarrollo turístico, ecológico y de inversión privada, lo cual ha apalancado a destinos como Dubái, Miami y Ibiza. Esto tú lo tienes bien claro y creo que nos puedes dar un poco de referencia porque eres un inversionista activo de estos grandes destinos. Yo invierto en realidad donde estoy seguro de tener una ventaja asimétrica. Y la ventaja asimétrica, si quieres aquí, es que cuando inviertes en realidad en la montaña, por ejemplo, o en la playa, piensas en la montaña cuando es en invierno y la gente quiere esquiar, o obviamente en la playa, en la zona de playa. De hecho, yo prefiero las zonas de playa porque hay menos riesgo de cambio climático. La playa no desaparece. Y siempre digo, si compras en una de estas grandes ciudades como Cancún, Tulum, Playa del Carmen, Barcelona, por ejemplo, Miami, obviamente Ibiza, lo mencionaste, Dubái, que se han desarrollado como ciudades turísticas, y si tienes la posibilidad de invertir en destinos donde tienes una de las mejores playas del mundo, siempre vas a tener éxito. Lo mismo podría decirte de Bali, por ejemplo, en Indonesia. Entonces, invertir en estas zonas es clave, pero no solo es esto. A mí me gusta combinar, si quieres, las ventajas competitivas, y es una de las razones por la cual yo invertí en Tulum. En Tulum tienes varias cosas, tienes las ruinas, tienes la gastronomía, tienes la playa, tienes las actividades selváticas, de aventuras, tienes por supuesto la gente que se desplaza allá, que viene con un objetivo diferente, esta conexión con la naturaleza, el lado holístico, si quieres, del yoga. Todos estos elementos son para mí razones de ver turistas recurrentes. Y donde hay turismo recurrente, hay oportunidades para el inversionista inmobiliario. Solo tienes que encontrar cuál es el segmento atractivo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, para Tulum, el segmento del glamping o el segmento de la inversión inmobiliaria, donde ofreces a gente que vive en ciudades donde no hay tanta naturaleza. Es que piensa que la gente de Nueva York está en extasia frente a Central Park, porque hay un parque con un poco de árboles, cuando en la Riviera Maya tienes en realidad un océano verde de selva, y entonces dentro puedes crear experiencias tremendas. Y es lo que ha pasado y lo que ha hecho que algunos cenotes son sumamente famosos y muy exitosos económicamente. Y aquí añadiendo a todo esto que comentas, Karim, lo mejor es que sigue habiendo zonas con precios de entrada bastante bajos. La gente piensa que invertir el día de hoy en Tulum es solamente para millonarios, que vas a tener que desembolsar 1 millón de pesos, 2 millones o arriba hasta de 3 millones de pesos. Claro que no. El día de hoy, tienes zonas con precios de entrada bastante bajos, con todo el potencial que comentas a futuro, y este es el caso de Amata Tulum. Es un desarrollo planeado, Karim, rodeado de naturaleza, como comentas, con acceso a vías principales, puntos turísticos altamente demandados y con financiamiento sin intereses. Aparte del financiamiento y bonos que vamos a dar a todos los inversionistas que se conecten, tenemos bonos de hasta 100,000 pesos de descuento en precio de lista directo, Karim, a todos los inversionistas que el día de hoy escaneen el código QR o manden un WhatsApp al 56 33 12 13 14 con la palabra Tulum para que puedan acceder a nuestro webinar informativo y sepan de qué se trata. Tenemos también algo bien importante, y no sé si han visto las noticias en estos días, pero la gobernadora de Quintana Roo el día de hoy está haciendo una limpia, Karim, acerca de los desarrolladores que han defraudado a miles
a miles de inversionistas. Y esto también es muy bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un respaldo con una desarrolladora, que tenemos la seguridad jurídica al 100%. Vamos a compartir todo el pack legal para que puedas revisarlo y obviamente esto tenga una seguridad. No solamente es invertir por invertir, sino tienes que validar 3 puntos. Número 1, que tu seguridad jurídica esté al 100%. Tu plusvalía, ¿cómo lo vamos a garantizar? Estamos en una de las zonas de más alta demanda el día de hoy en Tulum, como bien lo comentabas, estamos en un océano verde. Estamos al lado de inversión privada gigantesca. Tenemos a Zulik, tenemos a Pininfarina, que son los diseñadores de Ferrari y Alfa Romeo, que han construido proyectos ecológicos en todas partes del mundo. Imagínate que los tenemos como vecinos. No solamente estás comprando plusvalía y un pedazo de tierra, estás comprando literalmente exclusividad. Y esto a largo tiempo, a mediano plazo, te va a recompensar increíblemente, inversionista. Entonces, este es el momento de tomar una decisión que tu yo del futuro te va a agradecer al 100%. En Amata puedes invertir desde montos accesibles, con pagos desde 3,200 pesos. ¿Qué son 3,200 pesos mensuales? Son 106 pesos al día, Karen. ¿Qué estamos haciendo con este dinero? Derrochándolo. Mejor hay que invertirlo. Y aparte, obviamente, vamos a tener este plan de financiamiento interno sin intereses, más los bonos a todos los que accedan exclusivamente. Así que regístrate en nuestro próximo webinar y obviamente te vamos a dar una asesoría personalizada para que tú puedas elegir el lote que más acomode a tu estándar y obviamente a tu presupuesto. Así que manda un WhatsApp al 56 33 12 13 14. Y como bien comentabas, Karim, dicen que la mejor inversión en bienes raíces fue la que hicimos hace 10 años. Y yo de verdad invito a la población, invito a toda la comunidad del programa a que pueda pues tomar acción al día de hoy, porque bien como lo dijiste, tú eres un inversionista experto en muchos lados y partes del mundo, pero siempre donde vas a tener garantía cerca de las playas. Y yo creo que esto en Tulum ha venido pues reforzándose por todo el desarrollo y la inversión pública también que tenemos. ¿Qué te parece, Karim, esta oportunidad para los inversionistas? Totalmente de acuerdo contigo. Y hay un elemento también que me gustó mucho cuando presentaste este proyecto, es como el análisis competitivo, si quieres, que hay en la zona. Cuando tienes proyectos como Azulik, por ejemplo, que tiene 2 establecimientos en Tulum, uno en la playa, uno más cerca de la selva, donde el costo de una noche de hotel puede llegar hasta 180,000 pesos en periodos de temporada alta. Cuando tienes proyectos como Aldea Umay, que está en la misma zona, que vende principalmente al turismo extranjero, lotes que superan a veces los millones de pesos, dices, oye, si tú puedes encontrar en la misma zona, literalmente la misma zona, un pedazo de tierra donde vas a poder comprar una fracción de esto, tienes una ventaja competitiva brutal, porque sobre esta tierra puedes construir, puedes ofrecer una experiencia tipo glamping o de renta vacacional con conexión a la naturaleza, y tu retorno de inversión va a estar loco, doble dígitos es lo mínimo, porque en realidad tu costo de inversión habrá sido muy económico. Así que recomiendo, por supuesto, Mauricio, a todos a ponerse en contacto contigo aquí, especialmente con el descuento de 100,000 pesos que nos acabas de compartir. Pónganse en contacto con nosotros al 56 33 12 13 14, 56 33 12 13 14. También pueden escanear el código QR que tienen en la pantalla y con mucho gusto les acompañamos, les enseñamos cómo poder tomar ventaja de esta oportunidad de inversión. Gracias, Mauricio, por conectarte con nuestro equipo. Vamos al corte y continuamos. Continuamos aquí desde Mérida en el marco del maratón de ventas que realizamos con casi 300 asesores que nos acompañan desde el Centro Internacional de Convenciones de Mérida, y fui a buscar una joya de inversión dentro de mis contactos aquí en Yucatán y llegué a tener la atención de nuestra compañera María José Salazar, que nos va a platicar de un proyecto que ha desarrollado que se llama Cayo Coco. María José, tú eres la directora comercial de este proyecto. Platícanos un poquito de lo que es para una yucateca, porque déjame decirte que yo ya entendí que existen 2 tipos de productos. Los productos que los yucatecos consideran que deben de invertir, que tradicionalmente son los mejores proyectos porque conocen obviamente a la ubicación, y los proyectos que los foráneos en realidad pues descubren e invierten.
¿Cómo describirías a Cayo Coco? Cayo Coco es un producto que le cabe a cualquier persona, le va a acomodar a cualquier persona que quiera tener una propiedad en la playa, que ha pasado mucho en los últimos años en la costa yucateca en general, que como todo el resto de la República ya puso los ojos en nuestras bellas playas, ahora quieren tener una propiedad. ¿Qué pasa un poquito con esto? Que los metros lineales sobre la playa en ciertas zonas ya se están cotizando en dólares, y tener un metro lineal de playa en la zona donde está Cayo Coco, que es la playa de San Bruno, te cuesta aproximadamente entre 1,000,000 a 1,100,000. Y en Cayo Coco tú tienes la posibilidad de tener un lote residencial urbanizado con muchas amenidades en el puerto de San Bruno a 140 metros del mar desde 664,000 pesos. Oye, hablas de un metro lineal de 1,100,000 De pesos. de pesos, ok, 1,100,000 de pesos, o sea, $50,000, $55,000 el metro lineal en frente al mar, cuando puedes estar a 150 metros y en realidad comprar un lote residencial con amenidades y ahí tener un costo de 600,000 pesos. Exactamente. Y tenemos financiamientos de hasta 72 meses sin intereses. Entonces tú puedes dar un enganche muy cómodo del 10%, o sea, 66,000 pesos, y llevarte mensualidades durante estos 72 meses en lo que ves cómo el proyecto avanza, se construye, se desarrolla, y tú vas cómodamente pagando tu mensualidad mes a mes. A mí me gusta mucho el concepto justamente de pensar en cuál es la segunda mejor ubicación. Y a veces en el programa presentamos proyectos que están a 10 kilómetros, 10 minutos de la playa. Aquí estás a cientos de metros literalmente de la playa, cruzas la calle y llegas a caminar hasta la playa. Te voy ¿no? a decir cuál es mi meta, o sea, mi lema en Cayo Coco. En Cayo Coco no estás a kilómetros de la playa, estás a metros. Esto es un buen punto. Equipo, si ustedes quieren más información sobre este proyecto que vamos a seguir compartiendo aquí con Majo, les invito a que nos manden un WhatsApp al 56 33 12 13 14, 56 33 12 13 14, o que escaneen el código QR y así vamos a reservar para ustedes de nuestra comunidad de inversión de Grupo Imagen una oportunidad única de poder tener acceso a descuentos y ofertas de inversión. A mí siempre me gusta cuando vienes al programa porque además con tu conocimiento de la zona llegas a explicar tan bien por qué este estado está viviendo un momento de crecimiento tan importante. Para los que no conocen Yucatán, vamos a ayudarles a descubrir las principales cualidades de este estado. Claro, mira, Mérida está ubicado a 20 minutos de la costa, una de las playas más conocidas ya mundialmente, que es Puerto Progreso. Entonces, estar en Mérida significa tener conectividad con muchísimas cosas, hay muchísimos atractivos, hay cultura, hay gastronomía, y la costa yucateca está siendo ahorita un referente muy importante a nivel nacional por la apertura que hay para invertir. Es muy diferente poder invertir en costas yucatecas porque se le permite a muchas personas, se diferencia de otros lugares. Y, por ejemplo, nuestro desarrollo está exactamente a 31 minutos del Puerto de Progreso, en el puerto de San Bruno, que está rodeado de muchísimos atractivos naturales, hay las salineras, hay muchísima historia en todos los puertos yucatecos y muchísima historia también en Mérida y en Yucatán, que es una ciudad sumamente tranquila y las playas son inigualables. Es una de las cosas que me gusta mucho de este estado, es que es un estado que de por sí mismo es muy diferenciado. Es que la cultura yucateca es muy fuerte, obviamente la gastronomía, el acento, obviamente la calidez de la gente, el clima. Entonces tú ya automáticamente sabes que en realidad aquí vas a tener algo que la gente va a buscar y lo buscan desde Canadá hasta Europa, por supuesto, y vemos el crecimiento de la inversión extranjera directa aquí en el estado que está avanzando a grandes pasos. Vamos a regresar a Cayo Coco y vamos a invitar a la comunidad de inversionistas a ponerse en contacto con nosotros para obtener más información. Quiero entender cuándo se entrega el proyecto, quiero entender cuáles son las amenidades principales y quiero entender un poco ¿cuál es el perfil del inversionista que hoy en día busca este tipo de producto? El perfil del inversionista puede ser cualquier persona que tenga el deseo de tener una propiedad en la playa, porque con Cayo Coco ya es posible y no estamos hablando de millones de pesos. Como ya les decía, nuestro ticket promedio de los lotes de 160 metros cuadrados está en 664,000 pesos en un financiamiento de hasta 72 ¿Cuál meses. es el tamaño de un lote tipo?
Es de 8 por 20, 160 metros. Ok, entonces para que equipo tengan esto presente, 160 metros cerca de la playa, estamos a metros de la playa literalmente, y se los digo como un elemento muy distintivo porque aquí en el programa hemos acercado a clientes, inversionistas a invertir en proyectos que están a kilómetros de la playa, con a veces un club de playa, pero aquí estás a metros de la playa y dijimos a cuántos kilómetros de Mérida o a cuánto tiempo de Mérida. Estás a 45 minutos de la ciudad de Mérida. Es rápido para llegar, obviamente, a la ciudad de Mérida, rápido para llegar a la playa cuando sales de tu terreno. Y es un proyecto residencial. ¿Cuál es el régimen de este proyecto? Es residencial bajo régimen de condominio. Otros de los principales atractivos que tiene Cayo Coco es que la ubicación de nuestro terreno tiene vista hacia una laguna que es la parte de atrás, que es una laguna rosada, donde gran parte del año hay flamingos. Es lo que se conecta con las salineras, que es lo que tienen ese color rosado. Entonces, tienes dos atractivos en Cayo Coco: la cercanía con la playa y la vista a una laguna que nadie más va a tener. Si no han tenido chance de venir aquí a Río Lagartos, por supuesto Las Coloradas, les invito a descubrirlo. Es un gran atractivo. Yo tuve la oportunidad de hacerlo con mis niños y fue una experiencia excepcional. Y si tienes la oportunidad de tener a cientos de metros, literalmente caminando la playa, y del otro lado, atrás de tu desarrollo, mirando hacia atrás, una laguna, te das cuenta que este pedazo de tierra solo puede apreciarse con el tiempo. Vamos a recapitular un poco las características, Majo, de la inversión. Y voy a invitar a nuestra comunidad de inversionistas a contactarnos al 56 33 12 13 14. También pueden escanear el código QR que tiene en la pantalla si buscan información sobre este proyecto. Se llama Cayo Coco y nos los presenta nuestra querida Majo Salazar. Un gusto. Pues las características generales del proyecto son lotes desde 160 metros cuadrados, desde los 664 mil pesos, financiamientos de hasta 72 meses, ubicados en el puerto de San Bruno, que está a 45 minutos de la ciudad de Mérida y que tiene múltiples amenidades, dentro de ellas una casa club central que tenga vista hacia la laguna. Cada etapa va a tener su propia terraza club, que es una pequeña versión de una casa club, para que tú tengas todo dentro de tu propia privada, todo cerca de tu terreno en Cayo Coco. Oye, me encanta pasar este momento contigo. De nuevo, equipo, si buscan información sobre este proyecto Cayo Coco, les invito a que se pongan en contacto con nosotros al 56 33 12 13 14, que puedan escanear el código QR que tiene en la pantalla. Además de ser un gran proyecto, está liderado por una gran asesora que les va a acompañar de la A a la Z y que les va a ayudar a poder tomar buenas decisiones de inversión. Gracias, Majo, por estar con nosotros. Equipo, ha sido un placer acompañarlos en este programa desde Mérida en directo. Nos vemos nosotros mañana en otro programa de inversiones inmobiliarias. Soy Karim Goudiaby y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides, suscríbete al canal y activa la campanita.